Pasos para un reavivamiento personal. Día 13. Comparación. La iglesia primitiva y la iglesia de los últimos tiempos. Al comparar la iglesia primitiva con la iglesia de hoy en día, da la impresión de que la iglesia anteriormente debió haber consistido de personas espirituales. De acuerdo al libro de Hechos, esta es la razón de su rápido desarrollo. No tenían otros recursos, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy tenemos recursos excelentes en abundancia, pero ¿será que tenemos un deseo ferviente de ser llenos del Espíritu Santo? Recuerden lo que A.W. Tozer dijo: si el Espíritu Santo fuese quitado de nuestras iglesias hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Pero si el Espíritu Santo hubiese sido quitado de la iglesia primitiva, entonces el 95%, casi todo, de lo que estaban haciendo se habría detenido y todos hubiesen notado la diferencia. ¿Hemos aprendido a prescindir del Espíritu Santo? ¿Consiste la iglesia de hoy en día principalmente de cristianos carnales o tibios? ¿Nos vemos a menudo impotentes y en gran medida sin victorias como consecuencia de esto? ¿Tiene la actitud carnal algo que ver con el crecimiento lento de la iglesia en ciertos lugares? ¿Podría la causa de estos problemas difíciles ser la actitud carnal hacia la vida? Notaremos más y más que nuestro principal problema personal y mutuo es la falta del Espíritu Santo. En el área personal podemos cambiar esto rápidamente con la ayuda de Dios. La siguiente declaración, dedicada originalmente a pastores, se aplica a todos los demás también. Johannes Mager dice: Pablo hace diferencia entre los cristianos espirituales y los carnales, entre aquellos quienes están llenos del Espíritu Santo y aquellos que no tienen espacio para el Espíritu Santo en sus vidas, bautizados por el Espíritu Santo, pero no llenos del Espíritu Santo. Para un pastor esto significa que puede tener un entrenamiento teológico sólido, conocer bien los idiomas bíblicos básicos y hacer una exegesis hábilmente. Puede haber recibido las grandes verdades bíblicas intelectualmente y haberlas entendido, entender bien la teología dogmática de diferentes siglos, tener un conocimiento sólido de la homilética y predicar sermones relevantes y realistas. Y a pesar de todo mi conocimiento y talentos, no estar llenos del Espíritu Santo. Los libros, la educación, un buen equipo técnico y aún el carisma reemplazan la vida llena del Espíritu que hace falta. El predicar, orar en público, organizar las actividades de la iglesia, preparar programas evangelísticos, dar consejería pastoral. Todo esto puede ser aprendido y puede ser puesto en práctica sin la ayuda del Espíritu Santo. La hermana Elena G. de White describe esta peligrosa posibilidad de la siguiente manera: la razón por la cual se manifiesta tan poco del Espíritu Santo es que los ministros aprenden a pasarse sin él. Lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 341. Johannes Mager fue pastor, evangelista y profesor de teología sistemática por muchos años. Trabajó como secretario del Departamento Ministerial de la División Europa, África, ahora División Inter-Europa, en Berna, Suiza, hasta retirarse. Ahora vive en Alemania. En resumen, el ser carnal significa vivir una vida normal basada en nuestras propias fuerzas y habilidades humanas sin el Espíritu Santo o sin tener suficiente de él.
el obstáculo principal en el cristianismo carnal. La gran ética bíblica, el amar al enemigo, perdonar todo a todos, vencer al pecado y otros más, solo puede ser alcanzada mediante el poder del Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano. Esto nos muestra que el problema principal del cristianismo carnal es que es una vida basada solo en el esfuerzo humano. No podemos hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. Veamos lo que dice la Biblia al respecto en Isaías 64:6. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Libro de Jeremías 13:23. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? En Ezequiel 36:26 al 27 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Libro de Romanos 8:7 dice: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se juntan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La hermana Elena G. de White lo dijo clara y precisamente. Quien trata de alcanzar el cielo por sus propias fuerzas al guardar la ley, está intentando hacer lo imposible. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe obrar en él el querer y el hacer por su buena voluntad. Creo que estas referencias muestran contundentemente que no somos capaces de hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Debemos decidir hacer la voluntad de Dios siempre y Dios nos dará la fortaleza para hacer lo que nos ha pedido. Esta es precisamente la doctrina de la justificación por la fe que nos da libertad. Sin embargo, no la discutiremos en detalle por el momento. ¿Qué podría pasar si alguien intenta hacer algo que sobrepasa sus fuerzas? No puede lograrlo. He fallado nuevamente. ¿Qué sucede si a menudo me doy cuenta de mi incapacidad? Probablemente me frustre. Creo que el problema es mucho más prominente en las generaciones más jóvenes que en las mayores. Las personas mayores están acostumbradas a tener un mayor sentido del deber, a someterse en la familia, en la escuela y en el trabajo. Por esta razón, la desilusión no les molesta tan fácilmente como a los jóvenes. Pero el problema se presenta por igual en jóvenes y en viejos, con la diferencia que los jóvenes lo sienten más rápidamente. Ya sea lo que sepa o no, el problema principal de todo cristiano carnal es viajar por el camino de la fe por sus propias fuerzas. ¿Cómo tratamos de resolver este problema? Por un lado, una persona puede orar más intensamente pidiéndole ayuda a Dios y decidir esforzarse aún más. Otra puede pensar que no se debe hacer de mente tan estrecha y entonces comenzar a tomar las cosas a la ligera y sentirse más liberada. Aún otra puede abandonar su fe por completo y luego puede incluso sentirse mejor. El único problema es que estas aparentes soluciones son falsas soluciones porque las consecuencias vendrán tarde o temprano. Andamos en el camino correcto cuando tomamos en serio los mandatos divinos que nos fueron dados por amor y para nuestro propio bien. Sin embargo, necesitamos la fortaleza divina para hacerlo. Por lo tanto, vivamos por el poder del Espíritu Santo. Nuestra felicidad aumentará, estaremos motivados y tendremos suficiente energía para tomar buenas decisiones. Los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nuestro carácter
y podremos resistir las tentaciones. El problema principal. Creo que hemos descubierto dónde está nuestro verdadero problema. Tiene que ver con el cristianismo carnal. Ahora vemos claramente por qué Jesús no desea tener seguidores tibios. Ellos no tienen la vida en abundancia que Dios quiere que tengamos y son un mal ejemplo, aunque la mayoría de ellos no lo sepan. El problema es mucho más serio de lo que pensamos. Los cristianos a medias son peores que los infieles. Por sus palabras engañosas y su postura no comprometida, llevan a muchos a la perdición. En el libro Cristo Nuestra Justicia, escrito por Arthur G. Daniels, leemos lo siguiente. El formalismo es algo extremadamente engañoso y destructivo. Es el precipicio escondido e inesperado que ha amenazado con destruir la iglesia en muchas ocasiones a través de los siglos. Pablo nos advierte de esta apariencia de piedad en la segunda carta de Timoteo 3:5. Sin el poder de Dios, sin ser llenos del Espíritu Santo, sería uno de los peligros de los últimos días y nos amonesta a no dejarnos llevar por esa actitud cómoda y engañosa. Que Dios nos ayude para que hoy pensemos que es momento de salir de ese conformismo que estamos. Es momento de empezar a pensar, podemos tener mucho conocimiento, podemos saber muy bien la Biblia de arriba para abajo, pero podemos estar sin el Espíritu Santo. Pidamos a diario por el Espíritu Santo para que nos transforme, porque es lo único que va a hacer que nuestras vidas cambien y es lo único que va a hacer que las iglesias también crezcan. Bendiciones.